Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos una cartera de mano. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Así es, la propuesta de hoy es una cartera de mano sencilla, fácil y sobre todo muy ligera. A mí me resulta súper cómoda. Vas a encontrar más detalles de este tutorial en el enlace al blog que te dejo en la casilla de información. Ya sabes que está justo debajo de esta imagen. También te dejo ahí el enlace a la lista de bolsos y carteras que ya tenemos en este canal. Quizá te hayas perdido alguno de esos vídeos y te apetezca darle un repaso. Vamos ya, manos a la tela. Estas son las telas que vamos a usar hoy. Esto es una loneta 100% de algodón y estos son dos telas de popelín, también 100% de algodón, todas de las tiendas Julián López. Cortaremos 4 piezas de 3 x 7 para los topes de la cremallera, 2 piezas de 7 x 27 que formarán parte del delantero, 2 piezas de loneta de 14 x 27 también para el delantero. Para la parte de atrás una pieza de 20 x 27 y para el forro 3 piezas de 20 x 27. Además, para el asa cortaremos una pieza de 6 x 35 y una pieza de 6 x 7. Para darle cuerpo a la cartera cortaremos 2 piezas de entretela de 27 x 20. Te dejo la referencia de la entretela, como el resto de los materiales, en la casilla de información. Otra pieza de 27 x 7 y una última pieza de 27 x 14. Usaremos 2 cremalleras de 20 centímetros, un mosquetón y una argolla. Empezamos preparando las cremalleras. Tomamos los topes, los doblamos a la mitad y los colocamos aquí. En la máquina cosemos aquí y aquí. Cuidado porque al ser una cremallera metálica puedes dañar la aguja, así que cuando vayas a pasar por encima de los dientes de la cremallera, ve avanzando con el volante de la máquina de forma manual. También otra opción es coser los topes pasando una puntada a ambos lados de la cremallera, luego quedará oculta. Entretelamos las 2 piezas delanteras y las 2 piezas del forro. Esta cartera de mano también puedes confeccionarla en denim o sarga. Tomamos una de las piezas del delantero y la colocamos derecho con derecho con respecto a la cremallera. Es la pieza que tiene la entretela. Debajo colocamos la otra. Y ahora cosemos por aquí con el prensatelas para cremalleras o cierres. Voy a colocar unas pinzas y nos vamos a la máquina. En la máquina cosemos con una puntada recta de 2,5 milímetros. Aquí tenemos ya esta parte cosida y vamos con la otra parte. La pieza que tiene entretela la colocamos aquí, derecho contra derecho, y la otra pieza justo por debajo. Alineando todo muy bien, colocamos pincitas o alfileres y cosemos por aquí. Puedes ver más modelos de bolsos o carteras en el enlace que encontrarás en la casilla de información. Giramos del derecho y en la máquina pasamos un pespunte por aquí y otro por aquí, muy cerquita del borde, a unos 2 o 3 milímetros. Ya hemos hecho esos pespuntes a ambos lados de la cremallera y ahora vamos a coser esta pieza justo aquí detrás y cosiendo a medio centímetro del borde de la tela. El objetivo de coser aquí esta pieza es que al abrir este bolsillo nos encontramos con la tela estampada y no con el reverso de lo que sería el forro. Ya he cosido esta parte de atrás y como ves ahora cuando abramos el bolsillo lo que vamos a ver es la parte bonita del forro. Vamos ahora con la otra cremallera. Colocamos derecho contra derecho y por debajo la parte del forro, la que está con la entretela. Alineamos bien, colocamos pincitas y cosemos por aquí. Vamos a la máquina y pasamos un pespunte por aquí.
Aquí tenemos ese pespunte y vamos ahora a colocar la otra parte. Hacemos igual que antes, derecho con derecho, alineamos bien y la parte del forro por debajo. Colocamos pincitas o alfileres y cosemos por aquí. Vamos de nuevo a la máquina y pasamos un pespunte por aquí, muy cerquita del borde de la tela, igual que hemos hecho al otro lado. He tomado la pieza de la trabilla, la he doblado como estás viendo aquí en la imagen, sobre sí misma y la he planchado. Y ahora hacemos igual con la pieza del asa. Doblamos hacia adentro aproximadamente 1 centímetro en cada uno de los lados y luego volvemos a doblar sobre sí misma. Si quieres darle más cuerpo al asa, ponle también entretela. Fíjate que esta medida se adapte bien a la medida del mosquetón que vayas a utilizar. Si tienes un mosquetón más ancho, utiliza un asa un poquito más ancha, te quedará mejor. Vamos ahora a la máquina y cosemos por aquí y también en el asa, por aquí para cerrarla y por este otro lado. Una vez hemos hecho esos pespuntes, aquí tenemos la trabilla pequeña para la argolla, colocamos aquí una pincita y reservamos, y el asa de la cartera. Metemos el mosquetón y doblamos las puntas de esta manera. Colocamos el mosquetón justo en ese doblez y pasamos un pespunte a máquina. Y ahora vamos a colocar la trabilla para sujetar el asa. Colocamos todo esto hacia este lado, nos quedamos solamente con el exterior del bolso y lo vamos a poner aquí, como a 2 centímetros aproximadamente de la parte de la cremallera. Vamos a ir a la máquina y a pasar un pespunte varias veces por aquí encima. Ya lo tenemos aquí cosido, voy a cortar el sobrante y cerramos la cartera. Derecho con derecho de la parte exterior y derecho con derecho del forro. Vamos a dejar sin coser unos 7 u 8 centímetros en una de las zonas del forro. Colocamos alfileres o pincitas y cosemos todo alrededor, salvo esa apertura que hemos dejado en este costado. Cuando estés cosiendo y llegues a la zona de la cremallera, empuja los topes de la misma hacia la parte del forro y pasa con la máquina por encima varias veces para asegurar bien esa zona. Aquí lo tenemos, cortamos las 4 esquinas y giramos del derecho. No lo he dicho antes, pero para girar del derecho te habrás dado cuenta que hemos dejado la cremallera central abierta. Sacamos las esquinas hacia afuera ayudándonos de un punzón. Esta apertura podemos cerrarla bien a mano cosiendo con una puntada escondida o bien a máquina. Colocamos alfileres y cosemos por aquí. Ya está cosido y ahora metemos el forro hacia adentro. Colocamos el asa en su sitio y ya está el bolso listo para usarlo. Al final del vídeo te enseño cómo lo he combinado. Como ves, sencillo de realizar. Yo creo que en una tarde lo tienes listo. Espero que te haya gustado esta propuesta y sobre todo que te animes a coser una cartera de mano como esta. Si te ha gustado el tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Puedes seguirnos en la mayoría de ellas. Estamos con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.